El tema de hoy es edema. Voy a revisar bien el texto oficial porque faltan unos 2 o 3 temas para terminar esto e inmediatamente les voy a tomar el examen. Pues las clases son esenciales, pero también el libro es esencial, porque ese libro oficial de la materia es el libro guía, así que se van a guiar de ese libro, ¿no? Porque pues de ahí estamos llevando y trato de darles un poco lo que el libro dice. Entonces hoy vamos a ver el edema y la fisiopatología del edema. Como ustedes se dan cuenta, el edema es el exceso de líquidos en los tejidos orgánicos, principalmente en el líquido extracelular, ¿no? En el tejido intersticial, en el tejido que hay entre las células, en ese espacio intersticial. ¿Okay? Ustedes saben que el líquido que extravasa al espacio intersticial es un líquido que proviene del plasma sanguíneo. Cuando el plasma sanguíneo no tiene las condiciones adecuadas para quedarse dentro de los vasos sanguíneos, no hay las condiciones para quedarse ahí adentro, ese plasma se va a extravasar, se va a salir del vaso sanguíneo al espacio intersticial. Y cuando pasa eso, produce edema. El edema, como ustedes están viendo en la figura, puede ser un edema localizado que todos hemos tenido alguna vez en la vida, o puede ser generalizado, ¿no? En ciertas enfermedades que ustedes la van a ir viendo a lo largo de su profesión. ¿Cuáles son las características del edema? Se requiere el acúmulo de líquido intersticial de más del 8% para observar el edema. Es decir, si un 8% del plasma sanguíneo, de la parte líquida de la sangre, ese es el plasma, ¿no es cierto? Ustedes saben que la sangre tiene una parte sólida y una parte líquida. La parte líquida de la sangre se llama plasma. Si un 8% del plasma se sale al espacio intersticial, eso es suficiente para que nosotros, los médicos, podamos apreciar un edema. Claro, y también el paciente, ¿no? El paciente obviamente que es el principal protagonista de apreciar un edema. Claro, su composición es similar al plasma, pues ¿por qué es similar al plasma? Porque el líquido del plasma es el que se ha salido al espacio intersticial, ¿verdad? ¿Sí? Por eso es que la composición va a ser la misma. Su concentración proteica depende de la causa. Ustedes saben que hay edemas diferentes, ¿no? En la insuficiencia cardíaca, en la insuficiencia renal, pues en otras patologías también se producen edemas, pues en la citis, en el hidrotórax, en el derrame pericárdico, etc. Son formas especiales de edema, ¿no? Y la anasarca, que es el edema generalizado. Esa es la diferencia entre un edema localizado y un edema generalizado, que también recibe el nombre de anasarca. ¿Ya? Bueno, miren ustedes, hay unas fuerzas pues que están equilibrando entre los líquidos intra y extracelulares, o intra y extravasculares, mejor dicho. Hay unas fuerzas que están equilibrando los líquidos intra y extravasculares. Bueno, una de ellas, por ejemplo, dentro de los líquidos intravasculares es la presión oncótica del plasma. Gracias a quien tenemos la presión oncótica dentro del plasma. ¿Quiénes son los protagonistas que impiden que la sangre no se salga al intersticio en la sangre, en el vaso sanguíneo? Las proteínas,
¿cierto? Las proteínas son las principales protagonistas para evitar que el plasma. Entonces, las proteínas son las que dan la presión glucótica dentro del vaso sanguíneo. Pero si las proteínas disminuyen, obviamente que ese líquido se va a salir. Entonces, ustedes vean que hay un equilibrio entre los líquidos intra y extravasculares que normalmente están produciendo la homeostasis en estos espacios, ¿no? Es decir, ambos espacios contienen sus líquidos en forma normal y no se escapan a ningún lado. ¿Por qué? Porque en el vaso sanguíneo, como ustedes están viendo, va a haber una serie de factores y por fuera del vaso también va a haber otra serie de factores que van a evitar que los líquidos se escapen de uno hacia otro lado. ¿Ya? También es importante el recambio tisular normal del líquido tisular, ¿no? Miren ustedes la presión media que hay en un capilar arterial, que más o menos está hacia los 32 milímetros, en los últimos capilares, ¿no? En los que están llegando a los tejidos. Este es un asa capilar. Alrededor del asa capilar tenemos un tejido, ¿ya? Este es un capilar que está llevando sangre arterial a los tejidos, a las células. Y este es un capilar venoso que está recogiendo la sangre venosa de los tejidos, ¿no? ¿Por qué se produce eso? Porque la sangre arterial, los capilares arteriales son capaces de dejar la sangre oxigenada, el oxígeno en los tejidos. ¿Y por qué los capilares venosos son capaces de recoger el dióxido de carbono de los tejidos? Porque hay una diferencia de presión que ustedes están viendo, ¿no? La diferencia de presión es importante en los últimos capilares. Miren que alrededor hay tejido. Ustedes ven el espacio tisular, ¿ya? Entonces, miren ustedes la presión media en el capilar arterial, 32 milímetros de mercurio, ¿ya? Y miren ustedes la presión media en el espacio, en el capilar venoso, 12. O sea, ustedes ven que hay una diferencia de presión, ¿no? Esta diferencia de presión es la que permite que la sangre siga circulando del capilar arterial al capilar venoso, pero y además es la que va a hacer que el capilar arterial tenga la posibilidad de dejar el oxígeno en los tejidos y recoger el dióxido de carbono de los mismos. Entonces, esta diferencia de presión es muy importante, ¿no? Esto se llama un asa capilar. Aquí está el capilar arterial y aquí está el capilar venoso. Aquí se ha producido pues un shunt, ¿no? Este capilar arterial se ha convertido en capilar venoso. Miren ustedes la diferencia de presiones a nivel de ese tejido. Eso es importante porque va a permitir este intercambio, ¿no? Pero como ustedes están viendo, es muy importante también el contenido de agua, de proteínas, de cristaloides que hay dentro del capilar, que van a permitir que el capilar pueda dejar el oxígeno, pero no perder el líquido, ¿no? Solamente dejar el oxígeno pues ganar el dióxido de carbono para llevarlo al espacio venoso. Y también es importante en el espacio tisular el agua, las proteínas y cristaloides, ¿no? Pero como ustedes están viendo, entre ambos espacios, entre el intravascular y el tejido y los tejidos del espacio tisular, pues por si acaso hubiera una sobra de, sobre todo, líquidos, ahí tenemos a los vasos linfáticos, ¿no? Que nos van a ayudar a arrastrar, digamos, a conducir el líquido sobrante. Si en el espacio tisular quedaría algún líquido, ¿no? Tenemos los vasos linfáticos que son los encargados de recoger, digamos,
el agua en exceso, el excedente de cristaloides, etc., ¿no? Entonces esto hace que haya un recambio normal del líquido tisular a nivel de los capilares arteriales venosos. Pero es importante que ustedes sepan la diferencia de presiones medias que hay entre el capilar arterial y capilar venoso, lo que permite un buen intercambio de oxígeno y dióxido de carbono. ¿Ya? Bueno, hay una ley de Starling. La ley de Starling es la que va a encaminar, digamos, esta forma de equilibrio entre líquidos que hay en nuestro organismo. La ley de Starling es muy importante, pero no vamos a analizar de la ley de Starling porque no es una clase de física, pero ya saben ustedes que la ley de Starling es la que está controlando este equilibrio que hay entre los líquidos en el espacio vascular y tisular. ¿Ya? Entonces, bien, miren ustedes en un edema, ¿qué factores intervienen en la formación de los edemas? La presión oncótica proteica es importante dentro del vaso. Claro que sí, porque si perdemos proteínas se pierde la presión oncótica y el agua se puede salir del vaso, ¿no es cierto? El plasma sanguíneo. La presión en líquidos venoarteriales y linfáticos es importante. Claro que sí, acabo de mostrarles en la anterior figura la presión de líquidos en capilares arteriales y venosos. ¿Es importante? Sí, es importante, ¿no? En los factores que intervienen. La permeabilidad vascular es importante, por supuesto. Hay algunas sustancias hormonales que producen retención, sí, por cierto, ¿no? Las mujeres se quejan siempre, ¿no? En algún momento de su ciclo retienen agua, ¿no? Y algunas veces he escuchado en algunas oportunidades, creo que estoy en mi etapa premenstrual porque me siento hinchadita, en fin. No sé si les pasa a alguna de ustedes, pero es común encontrar que los estrógenos, cuando están en su mayor pico, retienen un poquito más de agua y obviamente el metabolismo. Y las mujeres tienen un espacio de un par de días en su ciclo que se sienten un poquito más hinchaditas. ¿Okay? O sea, hay factores hormonales, obviamente. La reabsorción del riñón es súper importante, ¿no? Es súper importante el funcionamiento renal, si ustedes quieren, porque si el riñón no está funcionando bien, va a ser una causa importante de edema. Entonces, miren ustedes los factores que intervienen en la formación de los edemas. Miren ustedes si el volumen sanguíneo ha disminuido, ¿sí? Miren ustedes si el volumen sanguíneo ha disminuido por alguna causa. Inmediatamente hay un aviso, ¿no? Se estimulan los receptores aórticos y carotídeos, los varoreceptores y los plesoreceptores, y estos van a ser los que van a tocar la alarma en el organismo, ¿no? Se está perdiendo volumen, y entonces van a comenzar a liberarse algunas sustancias que tienen la función de retener líquidos, ¿no? O de generar líquidos. Por ejemplo, van a pedirle a la glándula suprarrenal que comience a liberar ACTH, va a aumentar los niveles de esteroides en la sangre, se va a liberar glomerulotropina, esto va a hacer que se aumente la aldosterona. La aldosterona reabsorbe el sodio y el agua con la finalidad de recomponer el líquido que se va perdiendo. Y por otro lado se estimula el aparato yuxtaglomerular del riñón, que va a ser el encargado de liberar la renina,
que va a ser el encargado de liberar la angiotensina, que va a ser la encargada de liberar la aldosterona, y la aldosterona va a reabsorber sodio y agua. Entonces, miren ustedes lo que pasa si se comienza a perder líquidos, ¿no? Si se comienza a perder líquidos, puede alertarse varios mecanismos en nuestro cuerpo, ¿no? En muchas ocasiones se estimula el aparato yuxtaglomerular sin causa aparente. Sin causa aparente. Se estimula el aparato yuxtaglomerular sin causa aparente, y cuando se estimula el aparato yuxtaglomerular parece que hay un factor heredero familiar en esto. Cuando se estimula el aparato yuxtaglomerular va a aumentar la liberación de aldosterona por la glándula suprarrenal, y la función de la aldosterona es retener sodio y agua. Cuando se retiene sodio y agua en condiciones normales, ¿qué es lo que pasa? Hay retención de sodio y agua en condiciones normales. Se ha liberado la aldosterona. Se ha disparado este proceso. El aparato yuxtaglomerular, se ha liberado la renina ha liberado la angiotensina 1, la angiotensina 1 va a liberar la angiotensina 2, y a consecuencia de esto se va a activar la aldosterona, porque la angiotensina 2 estimula la formación de aldosterona, o a la liberación de aldosterona, mejor dicho, y la aldosterona va a reabsorber sodio y agua. ¿Qué pasa en esos casos? Cuando no ha habido escape de líquidos, no ha habido disminución de volumen. ¿Qué va a pasar? Si se retienen más líquidos de lo necesario y electrolitos, sobre todo, ¿qué va a pasar con la presión? ¿Se va a elevar? Muchos de los pacientes hipertensos que no tienen causa, por eso es que cuando veamos hipertensión, la causa más importante de hipertensión, ¿cuál es? Idiopática, no se conoce. Claro, puede haber un factor heredo familiar, puede haber un factor genético, puede haber varias causas para que una persona tenga hipertensión primaria. La hipertensión secundaria es debido a varias cosas, pero la hipertensión primaria es idiopática. No se la conoce bien, porque en cada persona hay un factor. Entonces, en muchas personas se estimula el aparato yuxtaglomerular, se produce la liberación de renina, de angiotensina 1, de angiotensina 2, se produce la liberación de aldosterona, la aldosterona va a reabsorber sodio y agua, y claro, esto va a tener como consecuencia final la formación de un edema, un pequeño edema. Por eso es que se aumenta la presión arterial. Bueno, en condiciones patológicas puede pasar, pero me pasé del tema. Lo que pasa es que lo que les he querido mostrar con este mapa conceptual es que ustedes miren cómo cuando el volumen disminuye, el volumen sanguíneo, se van a alertar diferentes receptores con el único afán de recomponer el volumen que se está perdiendo. ¿Es así? Cuando estamos hablando de la fisiopatología del edema, hay unos mecanismos básicos de los que debemos hablar en la fisiopatología. El aumento de la presión capilar, la disminución de las proteínas plasmáticas, el aumento de la permeabilidad capilar y el bloqueo de los linfáticos. Por eso es que la primera figura, si soy conando luego a eso, la primera figura es súper importante, ¿no? Ahí les estoy mostrando un capilar arterial y más o menos la presión que tiene este capilar arterial. Y ahí les estoy mostrando un capilar venoso y más o menos la presión que tiene este capilar venoso a nivel tisular. Son las últimas ramificaciones de los vasos sanguíneos, ¿no?
Imagínense un vaso sanguíneo que está alrededor del hígado, para decir algo. ¿Ok? Esos capilares pues tienen la obligatoriedad de dejar el oxígeno a todo el tejido hepático en este caso. Pero para que haya esta circulación entre el capilar arterial y venoso, tiene que haber una diferencia de presiones. Si esta diferencia de presiones se altera, puede ser la causa de la formación de edemas. ¿Sí? Imagínense que la presión media del capilar venoso aumente por encima de los valores normales. Pues no va a poder haber un buen retorno venoso en ese capilar y por lo tanto se puede fugar hacia los lados, hacia el espacio intersticial del líquido, ¿no? Por supuesto que ustedes saben muy bien que los cristaloides, proteínas que tenemos en el espacio vascular, intravascular, son importantes para mantener la presión oncótica intravascular y evitar que el agua fluya hacia el espacio intersticial, ¿no? Agua, proteína, cristaloides, etcétera, son muy importantes tanto en el capilar arterial como en el capilar venoso, ¿sí? Y por si acaso, si en el capilar tisular, si en el espacio intersticial sobraría un reducto de agua, proteínas, cristaloides, tenemos los vasos linfáticos que nos van a ayudar a desaguar lo que ha quedado. Pero imagínense si los vasos linfáticos se obstruyeran, no habría la forma de desaguar el desagüe. Eso es lo que pasa cuando llueve, ¿no es cierto? Llueve mucho, las cloacas están tapadas en nuestra ciudad, las bocas de tormenta están tapadas y pues el agua en la ciudad se inunda, ¿no? Porque las bocas de tormenta siempre las tenemos sucias y tapadas. Entonces, si el vaso linfático por algún motivo se tapase, se obstruyese, no habría una buena fuga para desaguar las sobritas que quedan, ¿no? Entonces, miren ustedes que hay un recambio bien importante aquí. Entonces, cuando hablamos del edema, es importante estos mecanismos básicos, ¿no? Aumento de la presión capilar, disminución de las proteínas plasmáticas, aumento de la permeabilidad capilar, el bloqueo de linfáticos es muy importante, ¿ya? En el edema. ¿Cuándo puede haber aumento de la presión capilar? Excesiva retención renal de sal y agua, ¿no? En las nefropatías. La presión venosa elevada. Como por ejemplo sucede en la insuficiencia cardíaca, en la obstrucción venosa local, en un fallo del bombeo venoso. ¿Ya? Acuérdense de la figurita que les mostré hace un rato. Disminución de la resistencia arteriolar. En la hiperpirexia, parálisis del sistema nervioso simpático, agentes vasodilatadores. Esta disminución de la resistencia arteriolar generalmente ocurre en los estados de shock, ¿no? Entonces, estos mecanismos son mecanismos que pueden aumentar la presión capilar y que pueden generar edema, ¿ya? ¿En qué circunstancias hay un descenso de proteínas plasmáticas? Ya hemos dicho que las proteínas plasmáticas, y ustedes ya saben eso, son importantes en el mantenimiento de la presión oncótica, ¿no es así? Entonces, si las proteínas plasmáticas se pierden en el síndrome nefrótico se caracteriza por eso, ¿no es así? Se caracteriza por pérdida de proteínas. Entonces, si hay unas pérdidas de proteínas por la orina en el síndrome nefrótico y las orinas se pierden, las proteínas plasmáticas se pierden, albúmina, globulinas, etcétera. Entonces no va a haber presión oncótica intravascular que vaya a sostener
el plasma dentro del vaso, ¿no? Y el plasma se va a salir al espacio intersticial. Las pérdidas proteicas por zonas lesionadas de la piel, como pasa en las quemaduras, ¿no? Claro, ustedes imaginan una quemadura, ¿no? Obviamente que hay pérdida proteica importantísima cuando hay una quemadura, sobre todo si la quemadura es profunda, sobre todo si estamos hablando de quemadura de segundo grado, de tercer grado, cuando está abarcando más allá de la piel, ¿no? Cuando una quemadura está abarcando más allá de la epidermis, de la dermis, y ha llegado al tejido, a los tejidos, y ha llegado inclusive hasta el hueso, pues hay una gran profundidad. Va a haber una pérdida proteica importante en las quemaduras, ¿no? Por eso es que cuando tengan un paciente quemado, ustedes tienen que hacerle la reposición proteica de forma importante. Porque si tienen un paciente quemado y solamente le reponen agua y electrolitos y le hacen las mejores curaciones del mundo, si no reponen las proteínas, están jodidos. El paciente se va a morir. ¿Ya? La disminución de síntesis proteica, ¿no? La disminución de síntesis proteicas en heridas importantes, ¿no? Producto de, qué sé yo, unas cirugías muy grandes, con heridas pues muy grandes y profundas que suele haber, pues van a hacer perder las proteínas, ¿no? Las hepatopatías, las malnutriciones o desnutriciones proteico-calóricas van a disminuir la síntesis proteica. Entonces, el descenso de proteínas plasmáticas, como ustedes saben, es muy importante en la generación, en el origen del ED. Por eso es que tenemos que darnos cuenta que si tenemos una patología que nos está haciendo perder proteínas, tenemos que tratar de reponer las proteínas perdidas de forma urgente, dependiendo del paciente que nosotros tengamos. ¿Es así? ¿En qué circunstancias se puede dar aumento de la permeabilidad capilar? Ahí ustedes están viendo reacciones inmunes con liberación de histamina u otros mediadores, ¿no? Claro, hemos tenido todos la posibilidad de que alguna vez nos pique algo, ¿no? Hasta cuando nos pique el mosquito, ¿no? Se nos hace ahí un pequeño edemita. Imagínense si nos pica un peto, una avispa, una abeja o una cosa más grande, ¿no? Que si nos pica una cosa más grande, entonces va a haber una reacción inmune con liberación de histamina y otros mediadores. O cuando comemos algo, alguna vez comí unos mariscos en un restaurante que estaban seguramente mal conservados, me produjo una liberación, me produjo una reacción alérgica tan grande que todo mi cuerpo se hinchó, mi cuerpo parecía una ampolla. Me dio un síndrome que se llama el síndrome de Steven Johnson. Pues sí, hubo una liberación de histaminas, un edema así grandote que parecía una burbuja de agua, ¿no? Entonces, las reacciones inmunes con liberación de histamina y otros mediadores son importantes porque van a aumentar la permeabilidad capilar, la liberación de líquido del espacio intravascular al intersticial. Las toxinas, ¿no es cierto? Las toxinas que pueden ser fabricadas por los microorganismos, virus, bacterias, hongos, etc. Las infecciones bacterianas, las deficiencias vitamínicas, la isquemia prolongada, las quemaduras, van a ser mecanismos que hagan aumentar la permeabilidad capilar. Entonces, miren ustedes cuántas cosas importantes que les vengo diciendo, ¿no? Aumento de la presión capilar es un mecanismo importante, ¿no? Estos son los mecanismos básicos que estamos viendo del origen del ED.
Aumento de la presión capilar, es importante, ¿no es cierto? Les estoy diciendo, descenso de proteínas plasmáticas, también es importante. Les estoy hablando, aumento de la permeabilidad capilar, también es muy importante, ¿ok? En el origen del edema. Y finalmente el bloqueo linfático. ¿Por qué se pueden bloquear los linfáticos? Puede ser una metastasis, puede ser algún parásito como las filarias, filariasis, es importante, o alguna alteración congénita de los ríos. ¿Dónde hay filaria? En los ríos hay filariasis. Hice mi año de provincia en las orillas del lago Titicaca. Yo estudié en la Universidad de La Paz y me mandaron a las orillas, a un pueblo en el lago Titicaca, ahí con estos bochos rojos. Y la cosa que estos campesinos se paran descalzos en las orillas del lago, con los pies descalzos en las orillas del lago para pescar trucha, porque hay en el lago hasta trucha, ¿no es cierto? Y les cuento que en el lago hay mucha filaria, en el lago Titicaca. Entonces, esta gente, pues con los pies descalzos, se paraba ahí en las orillas del lago a pescar. Y si había alguna heridita en el pie, que es normal, ¿no? Mucha gente del campo puede tener alguna pequeña herida en el pie, era suficiente para que las filarias les entren a través de la piel y se entren al organismo. La filaria finalmente se localiza en la vía biliar principal, en el colédoco, en toda la vía biliar, si ustedes se conocen. Después hice parte de mi residencia en cirugía en La Paz. Y la cosa es que muchas veces hemos operado de colecistitis, aparentemente era calculosa, pero cuando abríamos la vesícula y había obstrucción de vías biliares y abríamos el colédoco, nos encontrábamos con unos parásitos que tienen la forma de una hoja de árbol, tienen una forma de árbol. Las fasciolas hepáticas que pertenecen a estas filarias. Y pues sacábamos un montón de hojitas, ¿no? Eran todas filarias. Y esas filarias obstruyen los conductos, entre ellos los linfáticos. ¿Okay? Y cuando se obstruyen los linfáticos, como les mostraba en la primera figura, pues los linfáticos no van a poder transportar el agua, los electrolitos que deben transportar y que tenemos de nosotros, ¿no? Hay unos factores que protegen contra el edema, que son estos que ustedes están viendo, ¿ya? Son factores importantes, entre ellos la presión colon-osmótica intersticial es muy importante, el aumento del flujo de linfa, la presión negativa intersticial, son factores de seguridad que nos protegen contra el edema. Pero estos factores pueden fallar muy fácilmente y pueden, pues, si fallan y hay algún factor predisponente para que se produzca el edema, se va a producir el edema. ¿Ya? Bueno, ¿qué es lo que pasa en la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca? Hay un aumento de la presión venocapilar, ¿sí? Hay una retención de agua y sodio, hay un aumento de la presión onclótica del plasma, hay una alteración de la permeabilidad capilar, hay un trastorno de la presión de los tejidos, hay una alteración del drenaje linfático, hay un trastorno. ¿Qué pasa en la insuficiencia cardíaca congestiva? Por ejemplo, imagínense que
un paciente empieza con una insuficiencia cardíaca izquierda. Las causas de insuficiencia cardíaca izquierda, la fundamental es la hipertensión, pero también puede haber una valvulopatía por ahí. Entonces, si hay una cardiopatía del lado izquierdo, entonces va a ir aumentando la presión hacia atrás, ¿cierto? Retrógradamente. Entonces, la sangre no va a poder bombear, el corazón no va a poder bombear la sangre adecuadamente y la sangre va a ir con su rémora hacia atrás. Entonces, cuando hay una rémora, cuando la sangre no puede ser bombeada adecuadamente hacia adelante, esa sangre va a ir retrocediendo atrás. Si el problema era en el ventrículo izquierdo, la sangre va a ir acumulándose en el ventrículo izquierdo con el correr del tiempo. Una vez que se acumule en el ventrículo izquierdo, se va a acumular en la aurícula izquierda. Una vez que termine de acumularse en la aurícula izquierda, va a ir hacia atrás, hacia los capilares pulmonares, ¿no? hacia la región pulmonar. Y entonces es muy frecuente en un paciente que tiene hipertensión arterial no controlada, que ha hecho insuficiencia, ese paciente finalmente a un rato nos va a venir con edema a nivel pulmonar, ¿no? O sea, los pulmones de ese paciente se van a encharcar, se van a llenar de agua. Y si ese paciente tiene una insuficiencia cardíaca derecha, es decir, el problema está a nivel del ventrículo derecho, aurícula derecha, etc., pues el problema va a ser también hacia atrás, ¿no es cierto? Retrógradamente. Por eso es que los pacientes con insuficiencia cardíaca derecha tienen problemas en las yugulares, lo que se llaman cuando vemos unas yugulares así bien crecidas y además latiendo ahí, que se llama ingurgitación yugular, ¿cierto? Vamos a ver que ese paciente ha hecho una hepatomegalia, vamos a ver que ese paciente puede haber hecho una citis y finalmente vamos a ver que ese paciente tiene edema en los miembros inferiores. Entonces, el aumento de la presión venocapilar, la retención de agua y sodio, el aumento de la presión oncótica del plasma, la alteración de la permeabilidad capilar y todo esto que ustedes están viendo son factores que van a influir en el edema de la insuficiencia cardíaca. Por eso es que al paciente que es hipertenso, el médico que tiene que recomendarle entre sus tratamientos dietéticos. No tomas mucha sal, ¿cierto? Y disminuya la ingesta de líquidos. Entonces, un paciente hipertenso que no tiene control, imagínense que les aparezca una persona de unos 40, 50 años y que tenga una historia de unos 20, 30 años de hipertensión sin control. Eso es lo que pasa en nuestros pacientes, ¿no? Son chicos o es gente, digo, adulta, que no tiene pues hace un año de hipertensión, no tiene hace 6 meses de hipertensión. ¿Quién de ustedes se ha controlado la presión arterial últimamente? No, obviamente no muchos, ¿no? Porque claro, ustedes son changos, no se preocupan mucho. Pero cuando uno ya tiene 30, 40, 50, 60, se controla, ¿no? En algunas circunstancias de la vida. Pero ese que tiene 40, 50 años y que es descubierto que tiene hipertensión, no tiene pues una hipertensión de una semana, ni de un mes, tiene una hipertensión de años. Entonces imagínense ustedes esa rémora que les estoy diciendo, de sangre que no puede bombearse adecuadamente hacia adelante y va retrocediendo hacia atrás. Entonces, una rémora de sangre que viene por años y años, 5 años, 10 años, 15 años, 20 años. Claro, el paciente ya viene con su insuficiencia cardíaca. Entonces, sí, ha habido muchos problemas que han producido los edemas de este paciente. Por eso es que ustedes cuando tengan un paciente hipertenso,
tengan siempre en mente que no es un paciente nuevo, es un paciente que ha debutado hace muchos años. Yo soy hipertenso. Yo lo primero que hago a las 6 de la mañana cuando suena mi despertador es tomarme la presión arterial. Y a continuación voy a la cocina y agarro mi hipotensor y le brinco mi hipotensor. O sea, yo me controlo mi presión arterial, pero tengo presión arterial desde mis 30 años, ya hace mucho tiempo. Pero imagínense si no hubiera podido controlar. Claro, yo soy médico, ¿no? Pues siempre me hago ver por el cardiólogo, por los colegas diferentes, y bueno, yo me controlo la presión bien. Eso me permite tener una vida tranquila. Pero imagínense una persona de mis circunstancias, ¿no? Que tiene una historia de hipertensión de 20, 25, 30 años de hipertensión y no tratadas. Por eso es que cuando ustedes vean un paciente con hipertensión, no crean que es un paciente debutante, es un paciente con larga data que casualmente ha ido al médico o de lo contrario su clínica es tan manifiesta que busca el médico, ¿no? Es un paciente que pues tiene mucho cansancio, que no puede respirar adecuadamente, que en la noche tiene que dormir con 2, 3 almohadas, que no puede subir las gradas, etc. Entonces, tengan en cuenta estas cosas, ¿ya? Entonces, en la fisiopatología del edema de la insuficiencia cardíaca, ustedes pueden ver este pequeño mapa conceptual en el cual pues han actuado muchos factores que finalmente van a tener como consecuencia producir el edema. Sáquenle una fotito a esto y después lo van a analizar. Pero ahí ustedes pueden ver cómo la insuficiencia cardíaca puede producir disminución de la síntesis proteica, aumento de la presión hidrostática venocapilar, éstasis hepática, éstasis renal, reabsorción de agua y sodio, y finalmente van a producir edemas e insuficiencias, ¿no? ¿Qué pasa en la fisiopatología del edema, del edema en el síndrome nefrótico? Pues ustedes saben que en el síndrome nefrótico se pierde mucha proteína, ¿no? Entonces hay hiperpermeabilidad de la membrana filtrante. La cápsula de Bowman, ¿no? Es la membrana filtrante. Aquí está el glomérulo, la arteriola aferente, la arteriola eferente, el glomérulo, y aquí está la cápsula de Bowman, ¿no? La cápsula de Bowman es como el colador que tenemos en la cocina. Cuando terminamos de lavar los platos, tenemos que echar el agua al colador, porque si metemos toda esa agua con los restos alimenticios, vamos a tapar la cañería, ¿no? Entonces, por eso usamos el colador, y en el colador siempre quedan restos de alimentos, ¿no? Y esos alimentos los tenemos que botar al basurero. Si no usamos el colador, estamos jodidos, vamos a tapar la cañería, ¿no? Ahora bien, ¿qué pasa si ese colador ya es muy viejo y los orificios de ese colador se han hecho grandes y no nos filtra bien toda la suciedad que tenemos a lavar los platos, en fin? Entonces el glomérulo va a comenzar a filtrar además proteínas. Hay una lesión de la membrana filtrante a nivel de la cápsula de Bowman. Y esa lesión que ha habido a nivel de la cápsula de Bowman hace que el glomérulo pues deje salir proteínas hacia la parte renal, ¿no? hacia todos los conductos que están detrás de la cápsula de Bowman. Ustedes saben que detrás de la cápsula de Bowman hay una tubuladura, ¿no?
el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle, el túbulo contorneado distal, el túbulo colector, etc. Entonces, se pierden las proteínas. Hay una hipoproteinemia importante a nivel de los vasos sanguíneos. Esta hipoproteinemia ha permitido que la sangre, el plasma sanguíneo se escape al espacio intersticial como si fuera a disminuir el volumen sanguíneo, ¿no? Parecería que hubiera disminuido el volumen sanguíneo, ¿no? Lo que pasa es que se ha escapado al líquido intersticial, pero eso no capta el cuerpo, porque el cuerpo dice, la mierda, este señal está perdiendo sangre, o está perdiendo plasma, tengo que alertar a mis cuadras. Entonces alerta a la aldosterona, a la glándula suprarrenal, la glándula suprarrenal libera aldosterona, la aldosterona retiene agua y sodio, pensando que hay una pérdida de plasma, pero lo que pasa es que el plasma se ha ido hacia el espacio intersticial, ¿no? Y entonces va a aumentar el edema, miren ustedes, ¿no? Entonces en el síndrome nefrótico, esto es lo que pasa, esa es la causa del edema, la hipoproteinemia. En los niños es muy frecuente el síndrome nefrítico, el síndrome nefrótico hoy en día. ¿Cuál es la consecuencia de las glomerulopatías en los niños? Es muy simple, los niños tienen faringoamigdalitis durante el año, un par de veces, 2, 3 veces. En esta época del frío, por ejemplo, si ustedes van a los hospitales, en el hospital del niño, por ejemplo, vías respiratorias. Y desde hace rato ya tenemos vías respiratorias, ¿no? Primero el COVID, después el dengue, ahora vienen las infecciones respiratorias por el frío. Y entre esas infecciones respiratorias hacen faringoamigdalitis, Gonzalo. Y las faringoamigdalitis, esas putáceas bacterianas, son producidas por ¿quién? ¿Quién? Por el estreptococo beta hemolítico tipo A de base. Y ese bicho produce unas toxinas. Y esas toxinas van a ir a atacar a las válvulas cardíacas, van a producir valvulopatía, y van a venir y van a atacar al riñón, van a producir síndrome nefrítico, nefrótico, etc. ¿Cuál es el tratamiento de una faringoamigdalitis putácea? ¿Qué le debemos dar a esos años? Penicilina básica, ¿no? O amoxicilina o algún antibiótico, pues, que sea para las bacterias gram positivas. Miren que sí. Claro, pero las mamás del área rural hacen eso, o desde la periferia de nuestra ciudad hacen eso. No hacen, pues. Si el niño está resfriado, tiene una faringoamigdalitis, van a la farmacia y le dicen, mi niño está con fiebre y le duele y está con tos, sí, debe este jarabito de amoxicilina y debe paracetamol. El jarabito se lo terminan en un día y listo. No le han dado la dosis adecuada, el tiempo adecuado y ese niño tiene mal tratamiento. Entonces no se olviden que las faringoamigdalitis de esta época son las causantes después de estos síndromes, valvulopatías, nefropatías. Es muy simple en nuestro medio. La gente no hace un buen tratamiento y lo peor es que el farmacéutico vende lo que quiere, ¿no? ¿Se han dado cuenta que el farmacéutico vende lo que quiere? Y parece un médico porque va a la gente y le dice, ¿sabe qué? Tengo este problema. Sí, tome esto 3 veces al día. Mierda, el farmacéutico parece más que el médico, ¿no? Entonces, claro, la gente no quiere gastar en el médico. Lo mismo pasa en el síndrome, bueno, casi lo mismo pasa en el síndrome nefrítico, ¿no? En el nefrótico hay pérdidas de proteínas. En el nefrítico hay una reacción inflamatoria glomerular
la tasa de filtración glomerular disminuye de forma intensa, hay una reabsorción de agua y sodio. Eso va a producir un aumento de la volemia, hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca, va a producir hipermeabilidad capilar, pues si se le administra más agua y sodio a ese niño, va a producir edema. O sea, miren la diferencia entre el síndrome nefrótico, donde ha habido la coladera se ha lesionado, ¿no? La cápsula de goma está dejando pasar a las proteínas. Pero en cambio en el síndrome nefrítico ha habido una reacción inflamatoria en el glomérulo y en la cápsula, ¿no? Y eso produce una disminución de la tasa de filtración glomerular, eso produce un aumento de la reabsorción de sodio y agua, hipervolemia, hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca, edema. ¿Ya? Ese es el asunto. En la cirrosis hepática también se produce un problema interesante, ¿no? Porque en la cirrosis hepática hay una disminución muy importante de la síntesis de proteína, porque ustedes saben que en el hígado se produce la mayor cantidad de proteínas. Y entonces, como hay una disminución de síntesis de proteínas, de la misma manera que en los otros casos, esta disminución de síntesis de proteínas va a producir una disminución de la presión oncótica, ¿no es cierto? Como ustedes están viendo, disminuye la presión oncótica a nivel vascular. Si disminuye la presión oncótica, los líquidos se van a salir de los vasos sanguíneos y entonces vuelve a aparecer lo mismo que hemos dicho. Miércoles, se están perdiendo líquidos. ¿Qué hacemos? Alertemos a todos que se está perdiendo líquidos. Y se alerta el sistema de la renina-angiotensina-aldosterona. El sistema de la renina-angiotensina-aldosterona es un sistema excelente para retener agua y líquidos cuando hay pérdida real de líquidos, ¿no? Y electrolitos. Imagínense una pérdida de sangre por cualquier causa, un aborto, una hemorragia. Imagínense una diarrea profusa con pérdida de líquidos y electrolitos o vómitos, en fin. En esas circunstancias se activa el sistema de la renina-angiotensina-aldosterona. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de retener agua y líquidos y electrolitos, ¿sí? En circunstancias normales es excelente ese sistema, ¿okay? Se activa y retiene líquidos y electrolitos. Claro, si estamos perdiendo líquidos y electrolitos por alguna circunstancia, como les decía, un sangrado, un aborto, pues una hemorragia, algo nos ha pasado, un accidente, o pues un niño que ha tenido, o un viejo que ha tenido 10 deposiciones diarreicas en la noche, 6 vómitos, en fin. Claro, ese paciente está en shock. Ahí se va a activar el sistema de la renina-angiotensina-aldosterona para retener agua y sodio. Es un excelente sistema para retener agua y sodio cuando perdemos agua y electrolitos. Pero, ¿qué es lo que pasa si ha habido una disminución de la presión oncótica por una disminución de la síntesis proteica? El líquido del espacio intravascular se ha ido al espacio intersticial. Eso es nomás lo que está pasando. Pero el cuerpo no lo lectura así. Dice, no, aquí hay pérdida de líquidos, actívense el sistema de la renina-angiotensina. Y el sistema de la renina-angiotensina, ¿qué va a hacer? Retener más agua y líquidos, ¿no? Y entonces se va a producir edema. También hay inactivación deficiente de aldosterona. En una cirrosis hepática hay una hipertensión de la cava inferior y un aumento de la presión venocapilar periférica.
interesante lo que hay en la cirrosis hepática. Y todo esto va a llevar al edema, fisiopatología del edema. Entonces, miren cuántos edemas estamos viendo, ¿no? Edema de la insuficiencia cardíaca, del síndrome nefrótico, del síndrome nefrítico, de la cirrosis hepática, edema por trastorno del flujo venoso regional, por obstrucciones venosas dentro de las venas y compresiones venosas extrínsecas. Ustedes han visto pacientes con varices, ¿no? Es muy frecuente aquí en nuestro medio y en todo el mundo, pacientes con varices. Por ejemplo, las embarazadas pueden terminar con varices, los obesos que son muy gordos pueden terminar con varices, la gente que tiene trabajo todo el tiempo de pie puede terminar con varices, porque pues no hay un buen retorno venoso, las válvulas de las venas se van lesionando y entonces hay éstasis venoso y se dilatan las venas, se producen las varices, ¿no? Se producen las varices. Los policías, las amas de casa, los cocineros, los chefs, en fin, suelen hacer varices. Pero ¿cuál es el problema de tener una varice? Que esa varice puede obstruirse y producir una obstrucción venosa inframural, ¿sí? O puede haber compresiones venosas extrínsecas por tumores, por metástasis, etcétera, ¿no? Entonces, esto va a producir una éstasis venosa a nivel de regional. Esto va a producir una hipertensión en el asa capilar venosa. Esto va a producir un factor inflamatorio y la inflamación va a producir edema venoso regional. Muy frecuente en los diabéticos, ¿no? Esta gente que tiene pie diabético o en los que tienen insuficiencia cardíaca. Pasa también eso, ¿ya? En ese tipo de gentes que no tienen buen retorno venoso pueden haber obstrucciones venosas regionales, ¿ya? Y se va a producir el edema. Y el edema carencial, que es propio de una buena nutrición, ¿no? Hay una desnutrición proteico-calórica, hipovitaminosis, pues hay hipoproteinemia, disminución de la presión oncótica, va a haber transudación capilar, edema, etc., ¿no? Ustedes vean a los niños que vienen del campo, cuando vayan a su provincia los van a ver, ¿no? Son niños que tienen, ¿cuántos años tienes? 10 años, y es un enano así, ¿no? Y choco el carajo. Y tiene los cabellos rubios como si se hubiera echado agua oxigenada, ¿no? Es petizo, no ha crecido bien, es choco y encima panzón, ¿no? Claro, en el campo están, aquí en Santa Cruz, es una región tropical, ese chango es parasitado, malnutrido, no tiene buenas condiciones de vida, pues va a tener un edema carencial probablemente, ¿no? Esa panza que vemos así en los chiquitos panzones o en las mujeres panzonas, ¿no? Por eso es que dicen, miércoles, qué camba más amarilla que estás, te dicen alguna vez, ¿les han dicho? Sí, es típico, camba amarilla, camba pata amarilla. Claro, porque por las circunstancias de la vida, parásitos, malnutrición, hipovitaminosis, hipoproteinemia, etc. Estos trastornos nos pueden dar también edemas. Si hay una hipoproteinemia, va a disminuir la presión oncótica, va a producir transudación capilar, va a producir edema. Si hay una hipovitaminosis, sobre todo del complejo B y C, va a producir una vasodilatación de la permeabilidad capilar, un aumento del volumen y un edema, ¿sí? Y bueno, y cuando no hay una buena alimentación, el cuerpo comienza a consumir sus propias reservas, ¿no? Hay una autofagia, hay una consunción de las masas musculares,
hay una éstasis sanguínea en los miembros inferiores, se produce enfermedad. Ya, esta es la fisiopatología del edema carotídeo. Sí. ¿Qué significa POT? ¿Qué significa qué? Presión oncótica. Edema por aumento de la permeabilidad capilar, reacción antígeno o anticuerpo. Estas reacciones antígeno-anticuerpo pueden ser en las alergias, en algunas infecciones virales sobre todo, donde va a haber una reacción antígeno-anticuerpo, ¿no? Entonces esa reacción antígeno-anticuerpo va a activar el sistema del complemento. El sistema del complemento es un activador de la inflamación proinflamatoria. Va a haber una reacción inflamatoria, se van a liberar histaminas, ciminas, que son mediadores proinflamatorios. Se va a producir una inflamación, va a haber vasodilatación y permeabilidad capilar y aumento de la permeabilidad capilar. Pues la activación del sistema complemento, la liberación de histaminas y ciminas, que son proinflamatorias, van a producir la transudación capilar y edema. ¿Okay? Edema por aumento de la permeabilidad capilar, que es muy común en los estados alérgicos, en los estados infecciosos, sobre todo virales. ¿Ya? Reacción de aumento, edema por aumento de la permeabilidad. Entonces, ahí ustedes están viendo en el aumento de la permeabilidad capilar, que pues por alguna lesión del endotelio o del epitelio vascular, pues se produce aumento de la permeabilidad capilar pulmonar. Esto es lo que ha pasado con el COVID, ¿no? Con el COVID nos ha pasado eso. Ha habido una lesión del endotelio a nivel pulmonar, del epitelio a nivel pulmonar, pues ha aumentado nuestra FiO2, la permeabilidad capilar pulmonar se ha visto aumentadísima, ha habido una extravasación a nivel de la permeabilidad capilar pulmonar, se han producido edemas pulmonares importantes, ¿sí? Encima si ha habido una sobrehidratación, una disminución de la ventilación, pues han sido las causas de producir edemas hemorrágicos. La gente con el COVID, por ejemplo, moría por edema pulmonar, pero además moría porque a nivel de los capilares pulmonares había una coagulación vascular diseminada, ¿no? A nivel de los capilares. Por eso es que a un paciente con el COVID descubrimos después que había que darle, ¿qué cosa? Entre otras cosas importantes. Que anticoagulantes, porque si no coagulaban esta gente, coagulaba a nivel de los capilares pulmonares, y pues los capilares pulmonares se llenaban de coágulos. No podía haber un buen intercambio de gases y los pacientes se morían. Entonces, estos problemas pasan en el edema por aumento de la permeabilidad capilar. Y además hay otro edema que se llama multifactorial, el edema gestacional, por ejemplo, ¿no? Tantas veces han visto a las embarazadas, ¿no? Sobre todo en el último trimestre del embarazo, sus edemitas en los miembros inferiores, se les nota, ¿no? A las mujeres que están embarazadas, por aumento de las sustancias hormonales, placentarias, fetales y maternas. El edema de las eclánticas o preeclánticas, por ejemplo, ¿no? Es importante porque ustedes saben que en la preeclampsia y eclampsia hay un edema importante.
importante, por eso que hay una hipertensión arterial importante. El edema premenstrual. Yo siempre he escuchado a muchas chicas, dicen, parece que estoy en mi periodo premenstrual, me siento hinchadita. ¿No les ha pasado? Pasa. Bueno, y hay otros edemas que ustedes están viendo ahí, que son edemas multifactoriales, ¿ya? Lo más importante en la orientación terapéutica es detectar la causa. Síndrome nefrótico, miocardiopatía chagásica son causas frecuentes de edema. La restricción del sodio es muy aconsejable. El uso correcto de diuréticos puede aliviar. El uso abundante puede provocar hipovolemia y provocar shock. Por eso es que denle también denle un gran interés cuando el fármaco cuando vean diuréticos. ¿Okay? Porque ustedes tienen que tener en la cabeza un arsenal de diuréticos. Pero no le van a dar a todo lásics. Eso es lo que aprendemos los médicos, ¿no? Dale un diurético lásics. No aprendemos más, pero por favor hay que darle mucha importancia a la parte de diuréticos cuando ustedes pasen eso. Tengan un cuadrito de diuréticos. Cuando ustedes tengan que utilizar diuréticos, vean qué diurético es el más aconsejable en cada patología en la cual ustedes tengan que utilizar diuréticos. ¿Listo? Vamos.